La siguiente ponencia es presentada por Maribel Alvarado, jefa del área de sistemas de bibliotecas de la Universidad Católica de Chile. Nos presenta NISO ODI, Iniciativa de Descubrimiento Abierto, nuevas prácticas para mejorar la experiencia de descubrimiento. Dejo con ustedes a Maribel Alvarado. Agradezco la oportunidad de participar acá para presentarles estas buenas prácticas de descubrimiento que son, están como bien incipientes, pese a que ya llevan algunos años. Y en Latinoamérica en realidad son casi desconocidas. Voy a partir con una pregunta. ¿Cuáles son los agentes que participan en esta experiencia de descubrimiento? En su experiencia, ¿quiénes son? ¿A quiénes tenemos que estar nosotros orientados? Los usuarios, ¿cierto? También, ¿quiénes más? Los usuarios están ahí, son quienes bailan, quienes reciben, ¿verdad?, toda la experiencia que nosotros le organizamos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes son capaces de generar esa experiencia de usuario? Los voy ayudando. Por una parte está la biblioteca, ¿verdad? También están los sistemas de descubrimiento, que vendrían a ser así algo como la plataforma por donde se danza, ¿verdad?, donde se produce este encuentro. Por otra parte están los proveedores de contenidos, que son los temas musicales que vamos a poner. Y la biblioteca es la que afina, es quien configura, ¿ya? Es la que pone el ritmo de la música, es la que pone el volumen de la música adecuado, pone la intensidad de las luces adecuados para lograr una mejor experiencia de usuario. Entonces, bajo esta premisa y bajo estos tres grandes participantes, por un lado los proveedores de contenido, los sistemas de descubrimiento y las bibliotecas, vamos a partir con esta presentación. Un poquito de la agenda, vamos a partir viendo algunos antecedentes, principios del descubrimiento, les voy a explicar qué es la norma NISO-ODI, o más bien las prácticas NISO. Después vamos a ver las declaraciones de conformidad de los tres agentes que vimos recién, y finalmente cuáles son los beneficios de aplicar estas normas de conformidad o estas buenas prácticas. Aquí en Chile ya hemos partido porque el Consejo de Rectores del año 2020 ya estableció ciertos estándares para las bibliotecas universitarias, y hay 5 principios fundamentales que están orientados a los servicios de descubrimiento, en donde nos dicen que las bibliotecas son quienes tienen que estar encargadas de organizar este descubrimiento y el acceso de los recursos. La biblioteca es quien integra el acceso de todos los recursos que provee la biblioteca. También es quien desarrolla las guías, ya capacita. Y también tiene que disponer de la infraestructura tecnológica que soporte este servicio de descubrimiento y también proporcionar asistencia a los usuarios. También un poco más antiguo tenemos ya, no sé si se acuerdan de los TERMS, ¿verdad? Estas técnicas de gestión de recursos electrónicos por ahí por el año 2008 surgieron, se actualizaron en el año 2011. Ya en este tiempo veíamos que dentro de todo este ciclo de vida de los recursos electrónicos que nos ponía TERM, podíamos ya ver cómo los servicios de descubrimiento empezaban a jugar un rol en la adquisición de los recursos electrónicos, en la implementación, ¿verdad?, en donde los usuarios empezaban a usar estos servicios y nosotros teníamos que darle, ¿verdad?, los enlaces, ¿verdad?, que fueran confiables, los accesos que permitían, ¿verdad? También teníamos que hacer que los usuarios autenticados tuvieran a lo mejor más acceso a los recursos. Después teníamos que evaluar este uso, evaluar el desempeño del descubridor, y finalmente, ¿verdad?, se revisaba. En base a toda esta experiencia que se ha ido juntando, ¿verdad?, en las herramientas de descubrimiento, surgió una iniciativa que se llama ODI, que es la Iniciativa de Descubrimiento Abierto. Y es parte de las normas NISO, y comenzó el año 2011 en una reunión de la ALA. Está dirigida por un comité permanente. El año 2014 publicó la primera versión de las normas o de las recomendaciones, y el año 2020 las actualizó. ¿Y qué son estas recomendaciones? Son recomendaciones técnicas para intercambio de datos, métodos de entrega de los datos, reportes de uso, formatos de datos y derechos de uso en los sistemas de descubrimiento.
Los objetivos de este comité permanente es que se logre definir la forma en que la biblioteca se evalúa la participación de los proveedores de contenidos y cómo usar ese contenido en los servicios de descubrimiento. También es optimizar el flujo de trabajo entre los proveedores de contenido y los servicios de descubrimiento, es decir, hacerlos conversar. También definir modelos de enlaces confiables, los fair linking, ¿ya? Desde los servicios de descubrimiento al contenido de los editores. No porque un servicio de descubrimiento sea del proveedor X, le dé más prioridad a los contenidos del proveedor X, ¿cierto? Tenemos que tener enlaces confiables. Y también determinar qué estadísticas de usos deben recopilarse, tanto para las bibliotecas como para los proveedores de contenido. Este cuadro lo hizo una de las personas que participa en el comité permanente de NISO, es Julie Su. Ella es de IEEE, y en donde vemos cuáles son los agentes que participan. Tenemos a los editores, por un lado, de contenidos que nos entregan los textos completos, o también listas de títulos que los vendors, que los proveedores de servicios nos van a dejar disponibles en repositorios, en índices centrales o en bases del conocimiento. Y las bibliotecas son quienes dejan al usuario, ¿verdad?, usar estos enlaces para llegar al texto completo. Y los usuarios pueden hacer uso de las búsquedas, hacer uso de los enlaces de las distintas formas en que las bibliotecas se los presentan. Y también es importante, hay otros participantes dentro de estos ciclos que son otras herramientas, por ejemplo, Crossref, con el manejo de los DOI. Ahí están las herramientas de autenticación. Y hay plataformas que nos permiten gestionar el acceso, nivelar el acceso, ¿verdad?, de nuestros usuarios, por ejemplo, como el ZProxy. Las prácticas recomendadas de la NISO-ODI es el gran producto de este comité. Y ahí incluye medidas generales y específicas relacionadas a aspectos de configuración, transparencia, metadatos, comunicación, documentación y capacitación. En ese enlace ustedes van a poder descargarla en formato completo. Y además de esta norma, que es muy larga, un documento bien extenso, el comité quiso hacerlo un poco más como un resumen para los tres grandes agentes. Y surgieron las declaraciones de conformidad, que son como checklist, en donde están las buenas prácticas y cada uno de los agentes, proveedores de contenido, proveedores de descubrimiento y las bibliotecas, dicen, yo la sigo o no la sigo, ¿qué me falta? En el caso de los proveedores de contenido, la declaración de conformidad evalúa, ¿verdad?, calidad de metadatos, los enlaces confiables que usan y el acceso abierto. ¿Cuántos recursos de acceso abierto tienen? En el caso de descubrimiento, se evalúa la transparencia, el enlace confiable, los accesos abiertos y las métricas que dejan disponibles. Y en el caso de las bibliotecas, vamos a evaluar quiénes hacen la configuración, cómo las hacemos, cómo colaboramos con los proveedores, a quién capacitamos y cómo es nuestra comunicación con los proveedores. También les dejo ahí todos los enlaces en donde ustedes pueden ver en más detalles la información. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de estos agentes cuáles son las buenas prácticas que el comité de la iniciativa de descubrimiento abierto les recomienda. En el caso de los proveedores de contenido, aquí vemos parte del checklist de los proveedores de contenido. ¿Qué es lo que se busca? Que mejoren la transparencia y las comunicaciones en torno a los servicios de descubrimiento. Y además, que también les sirva a los proveedores de contenido decir, mira, yo estoy acogido a las normas ISO, NISO no ODI, y por lo tanto tengo buenas prácticas. Y dar a conocer eso, ¿verdad?, tanto a bibliotecas como al servicio de descubrimiento. Estas checklists están disponibles en inglés y en español. También los pueden consultar ahí en los enlaces. ¿Cuáles son las buenas prácticas recomendadas para los proveedores de contenido? En el ámbito general, usted coopera para asegurar que el contenido que usted ofrece a los servicios de descubrimiento sea 100% recuperable. Es decir, no porque esta institución tenga el servicio de descubrimiento X, no recupere todo su contenido, y esta otra que tiene el Y, sí lo recupera todo. No, es decir, tiene que asegurar
que sus contenidos sean recuperables sin importar el descubridor que use. Respecto a los metadatos, sugieren usar unos metadatos basados en otra normativa de la NISO, que se refiere a las bases de datos del conocimiento y a otras herramientas relacionadas, que se denomina CADART. También recomiendan que haya una declaración de participación en servicios de descubrimiento. Es decir, mira, yo como proveedor de contenido me comprometo a participar también con comunicarme con tu proveedor de descubrimiento en cuanto a la cobertura y el contenido que queremos dejar disponible. En cuanto a los enlaces OpenURL, recomiendan fuertemente que se use, ¿verdad?, la norma NISO 73988, que son, ¿verdad?, esta estructura de OpenURL, que tengan disponible eso. En cuanto a los acuerdos con proveedores de descubrimientos, se recomienda evitar acuerdos de no divulgación, sobre todo para facilitar la transparencia de los contenidos. En cuanto a la transferencia de datos, se recomienda fuertemente usar, ¿verdad?, los protocolos o IPMH o la NISO 73999. En cuanto a soporte, se les recomienda habilitar canales en líneas para habilitar los problemas en el descubrimiento. Y en cuanto a métricas de uso, se les recomienda generar reportes counter del uso de sus contenidos y proporcionar identificadores para los proveedores de contenido en el servicio de descubrimiento, que se sepa de quién es ese contenido, ese enlace, a qué proveedor corresponde. Estos son algunos de los proveedores de contenidos que ya han firmado su declaración de conformidad con las normas NISO hoy. Respecto a los proveedores de descubrimiento, ¿cuáles son las buenas prácticas que se les están pidiendo, las recomendaciones? Tenemos ahí el checklist para ellos, y que se espera que mejore la transparencia también y las comunicaciones en torno a los servicios de descubrimiento preindexados, es decir, que tengan un índice ya hecho, o que estén a escala web. Y también mostrar, ¿verdad?, su conformidad, su declaración, así como este tema del control de calidad. Yo estoy bajo la norma NISO hoy. Estas buenas prácticas para los proveedores de descubrimiento están a nivel de metadatos, en donde se les entrega, ¿verdad?, se les recomienda como mínimo usar una lista de 11 metadatos a nivel de colecciones, para describir las colecciones de recursos. También hay otra lista de otros 11 metadatos para describir los títulos, cada uno de los títulos, porque estos van a facilitar el descubrimiento de esta información. Si quieren ver cuáles son los 11 metadatos, ingresen a las listas, búsquenlas, ahí van a ver cuáles son las listas. También en cuanto a la distribución de los elementos de los metadatos, recomiendan usar un formulario que contenga el formato, el nombre del archivo, la frecuencia con que se actualizan los metadatos y el acceso a los reportes. Se les recomienda también a los sistemas de descubrimiento que los metadatos no sean algo estático, sino que vayan siempre actualizándolo. En cuanto a los enlaces confiables, se les recomiendan 6 prácticas. Una, que la disposición de los contenidos sea sin discriminación. Establecer preferencias locales, es decir, que la biblioteca que está configurando el sistema de descubrimiento sea quien establezca las preferencias, pero no el descubridor. Que no haya sesgo, que, ¿verdad?, que haya una apertura, una transparencia de los contenidos que se muestran a través del descubridor. Que el algoritmo de búsqueda tampoco tenga preferencias, y si hay preferencias, que sean configuradas por la biblioteca. Que haya una presentación de enlaces que sea configurable por la biblioteca. Si mi biblioteca desea que primero vayan los enlaces de mis colecciones digitales, que yo lo pueda hacer, y después venga todo el enlace de las colecciones electrónicas. Y también que se informen todos estos cambios del descubridor, a medida que vayan generando actualizaciones, que se informe, ¿verdad?, a las otras partes involucradas. Respecto a los formatos de archivo y a los métodos de transferencia, recomiendan que informen cómo transferir los datos, que tengan documentación al respecto, que comuniquen cuál es el impacto del tipo de transferencia de datos sobre el desempeño del descubridor. Acordar con el proveedor de contenido
qué esquema de metadatos van a usar y cuál es el método y programación de entrega de estos metadatos. Respecto a la configuración, se les sugiere tener URLs de referencia, es decir, URLs que les permitan tener, ¿verdad?, un acceso directo a los recursos. Un indicador de acceso libre, permitir búsquedas que sean solo para usuarios autenticados, es decir, que hayan colecciones que solamente mis usuarios de mi institución puedan acceder y otras que puedan ser de acceso libre. También tener, ¿verdad?, bases de datos activas solo para suscriptores, excluir registros de agrupaciones o fusiones que se vayan generando y desplegar el proveedor original de los contenidos. Respecto a las métricas de uso, se les recomienda generar reportes de usos compatibles con Counter y entregar distintas métricas de uso, no solamente algunas del proveedor, sino que sean flexibles, y ojalá que la biblioteca que use el descubrimiento sea el que pueda generar estas métricas. Y finalmente, respecto al soporte, sugiere documentar los algoritmos de relevancia, que las bibliotecas tengan muy claro cómo definir estos algoritmos de relevancia, a qué campo le vamos a dar más peso para que nuestros usuarios puedan encontrar la información. Y también ofrecer distintos canales para reportar problemas. No solo el correo electrónico, ojalá tener una herramienta en línea donde poder reportarlo. Y como proveedores de descubrimiento, solamente Eclipse y OCLC han firmado hasta ahora su declaración de conformidad. Pero dentro del mismo comité permanente hay gente también de EBSCO y están también revisando esto. Y ahora nos toca a nosotros, a las bibliotecas. ¿Qué es lo que nos recomiendan estas normas? También está un checklist especial para bibliotecas, y lo que persigue este checklist es que optimicemos la exposición de nuestros contenidos y mejoremos la experiencia de nuestros usuarios. Que optimicemos el flujo de trabajo interno que hay detrás del sistema de descubrimiento. Y también que presentemos a proveedores de contenido y de descubrimiento que nosotros estamos bajo las normas NISO. Este checklist también está disponible en inglés y en español. ¿Y cuáles son las buenas prácticas que nos recomiendan? En un aspecto general, definir responsables. También aquí les voy a preguntar lo mismo, es decir, ¿ustedes tienen claro quiénes son los responsables en sus instituciones que configuran el sistema de descubrimiento, quiénes configuran los contenidos, quiénes monitorean las actualizaciones y quiénes toman las decisiones? A veces en algunas bibliotecas es una persona, en otras es un grupo, un conjunto de personas, pero eso hay que tenerlo claro y documentado. En cuanto a la colaboración, recomiendan mucho participar en comunidades en línea, en grupos de usuarios, y tener una colaboración y coordinación entre los distintos responsables dentro de la biblioteca. También se recomienda, ¿verdad?, configurar el servicio de descubrimiento en conjunto con las herramientas relacionadas. Por ejemplo, los resolvedores de enlace, el servidor proxy y los contenidos seleccionados. Habilitar enlaces, las opciones de relevancia de resultados y la autenticación. Y activar todos los contenidos y colecciones que realmente nosotros estamos suscribiendo y que deseamos que estén presentes en nuestro buscador. En cuanto a la documentación, no sé aquí quiénes documentan todas las decisiones de cambio que le hacen al descubridor. Cuando nos dicen, ¿por qué cambiaron eso? Ay, que se tomó la decisión. ¿Y dónde está eso documentado? Debe haber algún correo por ahí, o algo mejor, hay algún chat, algún WhatsApp. Pero no, tenemos que documentar cada una de las decisiones de cambios y de configuración que se hace. También planificar cambios y actualizaciones. Si sabemos que a fines de enero o en febrero tenemos una baja de las consultas en nuestro buscador, entonces es el tiempo óptimo para hacer los cambios ahí, sin causar un gran impacto en nuestros usuarios. En cuanto a la mantención, hay que estar evaluando y actualizando regularmente la configuración de los contenidos y también de la herramienta de descubrimiento. Hemos visto que a veces, ¿verdad?, algunos proveedores de contenidos cambian la URL, o en realidad en vez del ISSN están usando el DOI para acceder ahora y nosotros quedamos en el descubrimiento con todos los enlaces truncos. Entonces hay que estar revisando y evaluando continuamente eso.
También evaluar constantemente nuestra conformidad con las normas NISO. En cuanto a la capacitación, tenemos que establecer programas de capacitación, no solo para nuestros usuarios finales, también para nuestro personal. ¿Por qué? Porque a veces sucede que tenemos actualizaciones del descubridor y nosotros la implementamos, pero los chicos que están ahí enfrente del usuario que llega y que le están enseñando, ahí se dan cuenta de que el sistema cambió y tratan de cubrir, ¿verdad?, esta falencia y actuar como puedan. Pero entonces tenemos que hacer un programa de actualizaciones. Se genera una actualización, se planifica y además capacitamos después a nuestro personal y a los usuarios finales. Y respecto a la comunicación, sugieren establecer acuerdos de soporte, conversar con nuestro proveedor de descubrimiento y decir, ya, a ver, ¿tu soporte cuánto es? ¿24/7 o es solamente de lunes a viernes? ¿A través de qué herramientas yo tengo que comunicarme contigo? Y también consultar todas las dudas que tengamos sobre la configuración. No quedarnos con dudas. Si la documentación no nos satisface, entonces acudamos al proveedor a hacer estas consultas. Aquí algunas de las bibliotecas que ya están, ¿verdad?, en conformidad con estas recomendaciones. Y si ustedes quisieran firmar también, ¿verdad?, o acoger estas normas, estas recomendaciones, tienen que completar esta declaración de conformidad, que es un checklist nada más, la publican en su sitio web, en un formato PDF, HTML, la comparten con el comité permanente, que ahí les dejé el correo electrónico, y una vez que ustedes la publican, van a darse cuenta de que estas recomendaciones nos van a decir qué nos falta, cuál es la brecha que nosotros podemos mejorar, un sistema de mejora continua. Entonces nosotros vamos a evaluar procesos, revisar y actualizar la declaración una vez al año, cada 6 meses. Y eso también se vuelve a publicar. Aquí está la declaración de conformidad de Harvard, de la biblioteca de Harvard, en donde ellas ponen, ¿verdad?, en forma bien transparente qué es lo que tienen, todo su checklist. En el caso de la Universidad Católica también la hemos declarado y la tenemos publicada en nuestro sitio web, con un enlace. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas buenas prácticas? Seguir los lineamientos de los proveedores de contenido, es decir, vamos a asegurarnos de que lo que dicen los proveedores de contenido nosotros lo vamos a hacer, por lo tanto tiene que funcionar bien. También los de descubrimiento y las bibliotecas en cuanto a comunicaciones y configuraciones. Asegurar que estos contenidos deseados que nosotros deseamos que aparezcan en el descubridor, realmente sean los que estén. Seguir a los socios de proveedores en su conformidad con las buenas prácticas planteadas por NISODI. Es decir, si yo quiero saber si a lo mejor mi proveedor regalón está conforme a ODI, bueno, voy a ver ahí si es que está o no, porque están todos publicados. También establecer capacitaciones para el personal y los usuarios finales. Esa es una recomendación bien válida. Documentar las decisiones, evaluar y planificar el servicio. Recordamos nuevamente, mejorar es un proceso iterativo. Nadie parte con la declaración de conformidad con todos los checks al 100%. Entonces, estas declaraciones nos van a mostrar, ¿verdad?, al revisarla, al leer el checklist, vamos a ver nuestro flujo de trabajo, vamos a revisar los procesos. Oye, estoy haciendo esto, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? Voy a evaluar lo que he hecho. Vamos a identificar qué podemos mejorar. Vamos a identificar las brechas para resolver y cómo hacerlos. Y vamos a poder planificar y priorizar estas mejoras. En cuanto a experiencias externas, hay un documento de Letty Conrad que está en Scholarly Kitchen, en el blog, donde ellas dicen que las instituciones que han acogido estas buenas prácticas dicen que les ha mejorado la experiencia de usuario. Están usando diferentes herramientas de comunicación, tanto internas como externas. Tienen una herramienta de validación de buenas prácticas de la institución, les permite hacer un control de calidad de sus procesos y se promueve la transparencia. Les dejo acá también los recursos, ¿verdad?, los enlaces al sitio web, a las noticias. Y muchas gracias. Agradecemos la presentación de Maribel Alvarado. Tenemos tiempo para 2 preguntas del público.
Hola, muy buenas tardes. Maribel, excelente presentación, felicitaciones. Quería hacerte una pregunta con respecto a protocolo Z3988. Hemos visto en los diferentes descubridores que esta norma ha mostrado que existen muchos enlaces rotos debido a que los editores manejan diferentes tipos de organización de la información. Pues estoy hablando de editores de publicaciones periódicas. ¿Este comité, este grupo ha pensado en la mejora o en otra alternativa para mejorar la Z3988? Sí, es uno de los protocolos que recomiendan, pero hay otros también. Porque como les decía, dentro del comité hay representantes son 14 miembros, y hay representantes de los proveedores de contenido, de proveedores de descubrimiento y de bibliotecas. Por lo tanto, sí, te invito a revisar el documento de recomendaciones, y ahí vas a ver el detalle de todas las recomendaciones. Esto es un extracto en realidad, ¿ya? Pero sí, pero es un buen punto, igual lo voy a llevar al comité, ¿ya? Gracias. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces a las preguntas por Zoom. Amelia Muñoz pregunta, ¿un ODI puede optimizar o no influye en un sistema integrado de gestión de bibliotecas? ¿Es recomendable que ambas herramientas sean proporcionadas por un mismo proveedor o pueden ser de proveedores diferentes? No, pueden ser proveedores distintos, sí, y debiera ser transparente, no importando de qué proveedor viene, el servicio debiera ser optimizado. Damos las gracias entonces a nuestra expositora y la invitamos a tomar